Oleg Cherney. Ponencia: los métodos taoístas para desarrollar la concentración. En el proceso de comprender cómo desarrollar el cerebro, podemos darnos cuenta de dos cosas: si de verdad lo desarrollamos y cuál es la base de este desarrollo. Al principio, debe quedarnos bien claro que desarrollar el cerebro y usar el cerebro son dos cosas diferentes. Vuelvo a decir, desarrollar el cerebro y usar el cerebro son dos cosas diferentes. Claro, todo el mundo usa su cerebro, pero es un gran error creer que de esta manera también lo desarrolla. ¿En qué consiste la diferencia? En el esfuerzo. Una persona que desarrolla su cerebro comprende el esfuerzo del mismo, pero es diferente de otra, que solo lo utiliza con el simple esfuerzo con el que ha nacido, ha obtenido o incluso apenas desarrollado sin tomar conciencia de ello. Y este es el obstáculo básico a la hora de descubrir el tema del desarrollo del cerebro con las personas. Porque el que no ha conocido el esfuerzo del cerebro, que no sabe cómo desarrollar este esfuerzo, es incapaz de dar una definición correcta, incluso al menos percibir lo que estoy diciendo. A menudo, cuando hablas con alguien y le dices algo y éste te contesta, yo lo sé, o yo permanezco en cierta sintonía, o yo percibo algo de ello gracias a mi trabajo conmigo mismo porque sigo determinado método. Nos encontramos frente al dilema de tener que aclararnos. ¿A qué se refiere con esto del método con el que está trabajando consigo mismo? Si le faltará una comprensión precisa, adecuada, de cómo desarrollar el cerebro, entonces tampoco estará disponible para él un método en particular. Con esto quiero decir que por lo general las personas utilizan las características ya existentes, la esfera funcional de su cerebro, lo que ya tiene por naturaleza, y hacerle comprender el concepto del desarrollo del cerebro es muy difícil. Incluso en un nivel solo de comunicación, la situación parece imposible de solucionar, debido a que de todos modos la persona reaccionará naturalmente a todo lo que escuche desde su punto de vista ya formado o generado durante toda su vida. Pero al principio es necesario aceptar todo esto. Es decir, aceptar la incapacidad propia de comprender. Si uno no se da cuenta de su inhabilidad, solo pensará de que desarrolla alguna otra habilidad. Igual que en el Zen, cuando uno se encuentra por primera vez con el concepto del Zen, se encuentra con el concepto de la mente en blanco. O sea, la persona ve algo que no puede determinar como lo hace habitualmente. Por esto el Zen es tan grande e importante, porque permite al cerebro de la persona encontrarse con su cerebro. Y cuando uno trata incluso de conceptualizar el Zen, de hecho, choca con una idea que está más allá de su comprensión. Eso hace que la persona se aleje cada vez más del entendimiento de la conciencia. El estado de la mente en blanco es sobre todo un estado de esfuerzo. Le dicen a uno, por favor, mantén tu atención, tu enfoque en la tarea. Y éste dice, no puedo, los pensamientos me lo impiden.
Este es un ejemplo típico. Y permanecer en el estado de la mente blanco implica como mínimo no permitir distraerse de la tarea planteada. El estado de la mente en blanco es un esfuerzo que implica que la persona controle aquello en lo que pone su atención y que nada la puede distraer de esta atención. E incluso, si se produce cierta distracción, esta debe seguir manteniendo la tarea principal en ejecución. Por ejemplo, una persona está charlando sobre un tema. Durante la charla, esta deberá considerar también asuntos secundarios, ver materiales similares, donde tiene que examinar o razonar acerca de cosas que están alrededor de lo que se está trabajando. Y uno debe salirse de la tarea a la que prestaba su atención. Y esto no es el problema. El problema aparece si hemos perdido la conexión interna en nuestra mente con aquello de lo que estamos charlando. Incluso si externamente parecerá que perdimos esta conexión, no debemos perderla por dentro. Esto es la ley del enfoque. En la actualidad, las personas no saben e incluso no entienden qué significa vivir en el enfoque. Una persona que trata de generar para sí el enfoque debe aceptar que es una tarea personal, individual, y no es un deseo o una necesidad de estar enfocado. El hecho de que yo quiero que todos estén enfocados no tiene nada que ver con el efecto en sí. Mi tarea es la de otorgar las herramientas que deben ser usadas, pero será su propia tarea la de trabajar en esto. La cuestión del desarrollo del ser humano está relacionada con las leyes del desarrollo propio del cerebro. De lo contrario, ¿de qué avance podemos hablar si no desarrollamos el cerebro? Pero el desarrollo es el reforzamiento del enfoque, la profundización, la penetración en la condición de la existencia de nuestra mente, nuestra energía, que son incomprensibles o desconocidos hasta ahora para la mayoría. Y debemos comprender que a pesar de todo esto, las personas son distintas una a otras y que tienen peculiar calidad y cualidades vibratorias, sobre todo no verbales. O sea, puede existir una persona que nació capaz de percibir vibraciones más altas, procesando incluso una información intemporal, etc., pero que no comprende verdaderamente qué es el esfuerzo. Y también otro hombre, por ejemplo, que está al lado de esta y ni siquiera logra entender cómo la primera puede hacer esto. Tanto en el primer como en el segundo caso, vemos una desviación grave del desarrollo del cerebro. Pero a pesar de todo, podemos observar cierto tipo de realización. Quieran o no, incluso en el nivel de las reacciones, como es el ir a comer o ir a dormir, nos guiamos por nuestro cerebro. O sea, nunca hubieran querido ir a dormir o comer si no hubieran sido regidos por su cerebro. Este da las órdenes considerando que uno está cansado o ha llegado la hora de ir a la cama, y estos son valores temporales de los que dependemos. Nuestro cerebro depende de los parámetros temporales y nosotros realizamos la tarea que estos nos imponen. Pero el cerebro de algunas personas depende además de valores no temporales. O sea, por mucho que se comuniquen, las personas son muy distintas entre ellas. Por ejemplo, los intentos de un hombre de tener las mismas percepciones, el modo de ver y sentir el mundo como lo hacen otras personas. O también
Si se quiere al revés, el modo de prácticamente imponer a un otro su modo de vivir y de pensar hasta que logra meterlo en su propia zona de confort, altera todas las sintonizaciones posibles para con el desarrollo, porque de inmediato surge la negación. ¿Por qué la gente se encuentra y se comunica sin nada más? ¿Por qué está poco desarrollada en un determinado plano y se siente bien en este plano poco desarrollado? Y si tal persona se encuentra con otra más desarrollada, no la comprenderá como mínimo o se irritará. Pero lo más interesante es que la otra persona también se irrita, porque está en una condición más alta y la otra en una más baja. Pero nadie trata de determinar cómo funciona el cerebro o solo simplemente sigue cierta información acerca del tema que más le conviene a ella. Y vayamos al tema de cómo desarrollar el cerebro. La incomprensión de este aspecto priva a la persona de su propio desarrollo. Es posible hacer algo sin saber el cómo. Y unas declaraciones tales como "yo desarrollo mi cerebro" pueden incluso apartarnos aún más de esto. En primer lugar, el desarrollo del cerebro se basa en la comprensión de aquello a través de que podemos hacerlo. Y lo principal y más importante en este caso es el movimiento. Este es el fundamento de su desarrollo. ¿Por qué, por ejemplo, hago tanto hincapié acerca de este tema precisamente a través del punto de vista del movimiento? Porque la gente permanece constantemente en una actividad física y si uno no la controla, entonces la actividad lo controla a él mediante la sangre. Así, el cerebro obtiene una fuente de alimentación que no controla. O sea, el cerebro debe comprender que lo nutre, cómo y qué resultado puede producirse en el proceso de esta nutrición. Debido a que las personas viven en el movimiento, entonces la primera cuestión acerca de su desarrollo está relacionada justo con la tarea de correlacionar el cerebro con el proceso del movimiento. Es decir, se trata de entender si una persona puede estar enfocada mientras está realizando algún movimiento, si puede entender el ritmo del movimiento que influye en ciertas partes del cerebro, si puede comprender, incluso mejorando su movimiento, que cambia el proceso de su respiración, que es el segundo factor principal en el desarrollo del cerebro. El primer factor es el movimiento, puesto que este es nuestro ritmo. Nos movemos constantemente, estamos activos constantemente y cualquier posición incorrecta de la cabeza o una acción incomprensible durante el movimiento puede alterar nuestro entendimiento general acerca del cerebro. Pero bueno, digamos que uno sabe cómo desarrollar su cerebro, o por lo menos crea que lo hace y trabaja en esto 1 hora por día. Pero también unas 3 o 5 horas por día hacen movimientos que pueden que destruyan su cerebro. Por lo tanto, al no comprender el movimiento y el mundo de funcionamiento del cerebro, siempre estarán distraídos del propio cerebro. Y todas las prácticas o técnicas del movimiento deben saber que son el arte de nutrir y comprender el cerebro. Y esto no es y no debe ser una pérdida de atención de este. En esto consiste la dificultad básica.
La complejidad principal del movimiento es moverse correctamente. Uno se mueve correctamente cuando el movimiento se realiza a través del enfoque. Al lograr esto, luego podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Si no, lo convertimos en una parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, formamos en sí una peculiaridad funcional. Podemos hablar un sinfín de cosas sobre este tema, pero debemos comprender que lo principal en el desarrollo del cerebro está relacionado con el movimiento. Porque por muy extraño que parezca, por el modo de andar, ya sea rápidamente o despacio, de voltear la cabeza, etc., se activan varias partes del cerebro, gracias al ritmo o gracias a la transmisión de la energía, rigiendo cierta parte de él para su desarrollo. Y ningún médico entendería esto si no desarrolla su propio cerebro, dado que este mismo no se mueve correctamente. E incluso no hay que discutir sobre este tema, es un hecho. Tenemos que generar una experiencia propia en cada uno. Solo al comprenderla podemos comparar y hacer la diferencia. Y si es inútil simplemente analizar el tema sin haber pasado por esta experiencia. Y podemos afirmar que la gente moderna nace y se va sin llegar a comprender y profundizarse en su propia conciencia. Y podemos considerar que lo hemos hecho solo cuando llegamos a la concepción profunda de las cosas. Solo entonces podemos hablar de que ya la tenemos. Hasta este momento, simplemente, nuestro cerebro está procesando la información que llega a él y nos hace percibir y entender todo a nuestro alrededor de una u otra forma. Nuestro cerebro es como una máquina que recibe y procesa datos. Cualquier pensamiento es cierto tipo de vibración. Y esto es solo un primer aspecto del conjunto. El segundo aspecto es el saber absorber esta onda vibratoria. Un problema es comprenderlo, u otro es el de asimilarlo. Y esto lo llamamos alquimia. Pero hasta llegar a este punto, tenemos que pasar por un largo y duro camino. Pero aún comprendiendo esta onda o tratando de enfocarse en ella, llamándolo meditación por ejemplo, en el mejor de los casos, las personas logran establecer cierta conexión con esta onda, pero no la absorben. Porque para hacerlo, uno debe tener tal esfuerzo en el cerebro como el que se precisa para activar habilidades del cuerpo que le permitan poder colocar y guardar ahí esta precisa onda. Hay que ir paso a paso, ya que existen muchas personas que quieren alcanzar rápidamente algo y obtener del mismo modo algún resultado, y gastan demasiado esfuerzo y tiempo en algo que es posible no tuvieron que gastarlo. ¿Por qué? Porque aún si uno tiene la tarea de moverse correctamente, de ser la persona con los movimientos más correctos, y ésta pudiera cumplir con ese particular objetivo, perdería otro aspecto muy importante. ¿Cuál sería? La respiración, que es la segunda cosa importante que alimenta nuestro cerebro. Y ante todo, la respiración depende de nuestros movimientos y de nuestra alimentación. Por eso, es bien válido por un momento dejar de lado el tema de la respiración para sumergirse en la tarea de comprender la tecnología, la geometría, el diseño, la arquitectura propia del movimiento y concebir la energía verdadera de la respiración. Porque, por ejemplo, si uno comió una fruta que activó el proceso de la oxidación en su cuerpo, quemó más de lo que necesitaba. Vale decir que siendo este el último aspecto, la respiración es más importante.
Desde la posición del desarrollo del cerebro, es imposible aclararse el tema de la respiración, sin haberse aclarado el tema de cómo movernos y alimentarnos correctamente. La nutrición es una fuente importante que usamos o debemos usar para desarrollar el cerebro. Hasta que uno no aprenda a percibir la energía de la alimentación, luego interactuar con la misma, luego mantener, guardar y transformarla, el cerebro no comprenderá realmente el asunto de la nutrición. Además, tenemos varias partes del cerebro que dependen de diferentes fuentes de alimentación. Y lo primero que debemos hacer es cambiar el orden habitual de las cosas, es decir, la calidad del funcionamiento de nuestro cerebro, puesto que está acostumbrado a determinado tipo de alimentación, depende de la misma y es incapaz de considerar otro tipo de alimentación desde la posición del desarrollo del cerebro. Hoy en día, si dices que es perjudicial desayunar, 7 de 10 personas no estarán de acuerdo contigo, y los demás estarán en actitud de protestar y además posiblemente se pondrán agresivas. Piénsenlo solo. ¿Qué dependencia nociva muestra este simple hábito alimenticio? Es decir, uno depende de algo y sirve a esta dependencia. O sea, la alimentación no sirve a la persona, sino que la persona sirve a la alimentación. Resulta que no es el hombre el que come el fiambre, sino el fiambre se come a él. Y no estoy en contra de los salames, estoy en contra de la comida en general, que alerta el funcionamiento del cerebro. Vamos a considerar ahora cómo desarrollar el cerebro a través del trabajo del mismo. Eso era el objetivo de los primeros sistemas de conocimiento que a posteriori fueran llamados meditativos. Mientras que en la actualidad se puede publicar un libro entero de categorías, de definiciones acerca de qué es la meditación. Volvemos al tema de la nutrición, que es el segundo aspecto principal, porque si tenemos una comprensión clara acerca de nuestra alimentación, entonces podemos entender también la respiración. Es un hecho bien interesante, ya que reaccionamos o prestamos atención a los olores, los aromas, o sea, aquello que influye en nuestro cerebro. Por lo tanto, si no fuéramos tan ignorantes, hubiéramos hecho la diferencia entre el éter y el aire. El éter es cierto esfuerzo que está en nuestro espacio y por alguna razón nuestro cerebro puede mantenerse dentro, a diferencia del aire que solo nos quema, nos oxida. Por una parte, debemos comprender que nuestra respiración y el modo de hacerlo no son un proceso que controlamos. Y además, por otra parte, debemos comprender que del aroma del champú que nos hemos comprado o del perfume que nos hemos rociado, de cómo interactuamos con ellos o cómo prestamos atención a las diferentes fuentes de aromas, olores naturales, hay que saber entender cómo hacer la diferencia entre todos ellos, porque son todas distintos tipos de ondas y de todo eso depende en gran parte si podremos detener la destrucción de nuestra respiración como sistema autónomo. De este punto de visión que he descrito, también tenemos que prestar atención a nuestra respiración. ¿Qué debemos hacer para que nuestra respiración no nos destruya? Tenemos que respirar con la velocidad en que nuestra mente puede procesar nuestra respiración.
Pueden preguntarse acerca de cómo lo hacen los deportistas. Pues la mayoría de los deportistas no respiran. Simplemente ellos no se dan cuenta de esto. Nacieron con una fuerte capacidad de regenerar la energía en el momento de la inhalación. Yo creo que un 30% de los mejores deportistas mundiales lo hacen así, pues simplemente no pueden hacerlo de otra manera. Nadie puede alcanzar tales resultados sin haber alcanzado la habilidad de regenerar su respiración. La tienen inherente, pero así nacen algunas personas con un esquema de regeneración más fuerte y pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, me contaron una historia de una persona que se encaminó hacia la montaña a gran velocidad y además llevando una carga pesada. Y obviamente no se le alteró la respiración. Es algo bien interesante y merece la pena analizarlo. Subió rápidamente a la montaña, mientras que el resto del grupo andaban despacio, tratando de lograr y de aprender algo. Y resulta que los demás son poco desarrollados, pero están buscando algo, mientras que el personaje de nuestra historia es un súper desarrollado, pero que no busca nada. Y es muy importante entender esto. El cerebro siempre debe comparar, pero ¿quién le va a prestar atención? Incluso los que lo hagan no comprenden este mecanismo. Incluso si un hombre crea que existe este mecanismo, hasta que no lo haya generado en sí mismo, no lo entenderá. Y uno debe reconocer, yo no lo comprendo. Y luego hay que aprender cómo absorber todo esto. Es imposible lograrlo en un instante. Es algo que debe ser cultivado como una flor. Pero también es posible que uno nunca logre este tipo de respiración. Todo es posible. O sea, se trata de una cuestión que consta de varios aspectos. Y no tenemos que reaccionar a las definiciones. A veces observo la incapacidad de los practicantes de comprender la esencia de las cosas. Y entonces me aparto, porque puede que logre hacerla comprenderla, pero también puede que no. Porque cuando la persona se aparta, yo también me aparto. Y después de ello simplemente no pasa nada. Pero nuestro espacio es así. Y también nos debe quedar bien claro que tenemos que depender solo de cómo funciona el proceso y no de cómo funciona el resultado. Porque mientras dependamos del resultado, nos perderemos en el proceso. Y luego, todo lo que consideramos como resultado puede perderse por falta de entendimiento. Por ejemplo, toda la vida ahorramos dinero para comprarnos una casa. Y una vez sucede que lo hemos ganado y hemos construido la casa y ya somos felices. Y de repente la casa se quema. Piénsanlo, tómense un segundo y deténganse en ello. Para la persona, eso será una verdadera tragedia, el final de su vida. Sería incapaz incluso de sacar una deducción de este suceso. Pero ya, ¿cuánto tiempo, dinero ha gastado para hacer algo que perdió en un instante? Pero el tema es que no solo perdió la casa, sino que perdió todo este tiempo en que la estuvo construyendo. Por eso, primero hay que aprender a vivir en una casa pequeña, recién después en una casa grande y recién después en una de cualquier tamaño. Pero en realidad, ¿dónde está esa casa pequeña? Dentro de cada uno. Y no importa dónde vivirá una persona que no sabe vivir en sí misma,
porque no sabrá vivir dentro, porque estará en falta como persona y como presencia. Uno necesita tener su libertad interior y no vivir como un perro que simplemente sigue sus instintos. El ser humano no debe cumplir solo con funciones simples como comer y dormir. Y tal vez no sea muy correcto hacer esta comparación, pero uno debe comprender que todo esto está dentro de un ritmo particular. Se trata de nuestra alimentación y de nuestro movimiento. Si no entenderemos cómo a través del movimiento se desarrolla nuestro cerebro o cómo se despista o destruye, entonces no lo desarrollamos en absoluto. Como mínimo, un 50% de la población del mundo no estará de acuerdo conmigo, pero esto no me importa. La gente no comprende de que hay que formar la función correcta de la respiración y llevarla correctamente a un estado de regeneración cuando se construye la idea de la respiración interna. Es una tecnología bien difícil y uno debe empezar a experimentar este proceso. Mientras que uno no aprenda a obtener una vivencia de su respiración, esta no tendrá importancia alguna, incluso si crea o no en esto. Muchas personas crean y hacen yoga, meditan, simplemente por el hecho de que creen en esto o en ello, pero no todas llegan a experimentar una vivencia de su respiración. Y la inhalación o la exhalación ruidosa no significa que uno comprende la vivencia de su respiración. Además, hay que saber absorberla, transformarla dentro, y esta es una función controlada solo por el cerebro. El siguiente aspecto es muy importante para la formación del cerebro. Es el involucrarse de manera consciente sobre aquello que podemos llamar la actividad mental. Es una carga bien pesada para la mente, dado que es necesario estar atento siempre sobre lo que lo está hablando uno, cómo, qué decisión puede tomar en consecuencia, cómo sigue sus decisiones y cómo forma el método factorial del pensamiento. O sea, si está comparando o está atento de las cosas en las que está pensando. Mejor dicho, con lo que uno está sintonizado. Hasta que una persona no comprende físicamente su cerebro, sus partes, el trabajo de las neuronas, los vínculos, no podrá comprender el cerebro. Simplemente será como una máquina que está descifrando las vibraciones y lo que pasa en realidad durante el sueño, ya que en el sueño uno experimenta ciertos sucesos, objetos, pero se trata de un desciframiento de su actividad mental, de símbolos visuales comprensibles. Asimismo, nuestro pensamiento consta de símbolos sonoros y visuales que procesamos durante la vida cotidiana o de nuestro funcionamiento como seres vivos. ¿Por qué es así? Porque necesitamos una resonancia, necesitamos una fuente adicional que es la alimentación. En la antigüedad, las personas no hablaban en absoluto, estaban sintonizadas y generaban energía. Esta energía la generó en los campos con los que correspondió aquellos en los que mantenían sintonía, porque el cerebro solo puede trabajar en la frecuencia que tiene inherente. O sea, puede que nuestros cuerpos se parezcan, pero nuestros cerebros se diferencian. Nuestros cerebros tienen diferentes esfuerzos integrales. Y si uno no lo entiende,
empieza a hablar de los principios de la vida, de sus méritos y de sus intereses, pero desde el campo integral en el que está, y desea ubicar gente a su alrededor en este mismo campo. Y no importa en qué campo está él. Si dos personas que se encuentran en diferentes campos hablan entre sí, su mera charla será puro vacío, una charla de la nada. Si naturalmente uno no está sintonizado con alguna cosa, no la comprenderá. E incluso si está sintonizado, debe comprender que el desarrollo es la generación de cierto esfuerzo de lo que ya tenemos a priori. Por eso, si para una persona que pertenece a un campo integral más bajo es importante la disciplina de sus acciones, la voluntad, ir cada día a clases, pues para otra que permanece en otro campo más alto, será cómo va a esta clase. Y mientras que para un tercero, en realidad, será lo más importante que hace su cerebro en esta misma clase. Miren solo de qué manera diferente funcionan las distintas personas. Y al principio hay que explicar y entender todo esto. Pero si uno no presta atención a aquello con lo que alimenta su cerebro y cómo lo hace, si cree que no le pasará nada si bebe un vaso de Coca-Cola, entonces no hay mucho por decir. ¿Qué podemos incluso discutir con las personas así? Es decir, hay que trabajar en sí mismo cada día y cultivarse también a sí mismo. Pero estas son condiciones que nadie aplica a sí mismo. Pero cualquier posición que toma uno respecto al trabajo en sí, se encuentra en realidad con esta falta de trabajo. Y si la persona trata de expresar por afuera esta posición, se encontrará con la negación. Con la negación. Y en el mejor de los casos, alguno hará algo de respeto porque la cualidad de la negación en la actualidad implica determinadas acciones que hacen a algunas personas sentirse satisfechos por el mero hecho de haber hecho algo malo hacia otra persona. Y observen cuando uno insulta a otro. Vean cómo es que se siente contento con esto. Presten atención. Y no podemos dar certeza de si una persona es realmente independiente, pero tenemos el derecho de elegir nuestra propia dependencia. La dependencia es una condición obligatoria. Por ejemplo, ustedes vienen a este seminario y dependen de las condiciones que aquí se establecen. Y dicen, no quiero sentirme dependiente, y se marchan. Y de inmediato empiezan a depender de otro tipo de espacio, pero pueden elegir sobre aquello de qué depender, de su desarrollo o de no desarrollarse. Por ejemplo, ¿cuánta gente depende de su pereza? En la actualidad, la gente dominó la perfección, la maestría de no hacer nada. Las personas hacen un montón de acciones inútiles sin comprender cómo las hacen. Pero lo que pasa es que no se dan cuenta de que de esta forma se autodestruyen. Y además, estas son peligrosas para el espacio en que vivimos todos. Por ejemplo, una persona joven asiste a unas de mis ponencias. Luego se va a casa y les dice a sus padres que ellos no viven correctamente. Pero sus padres nunca se pondrán a pensar o evaluar el por qué no viven correctamente, no saben hacerlo, sino que de inmediato reaccionan negando lo dicho. Pero también entendamos que es un problema el prestar una información a alguien sin saber cómo realmente prestarla y sin habérsela siquiera aclarado. Pero un tema es cuando a uno no se la habían aclarado teniendo 15, 17 años, pero puede cambiar e empezar a trabajar en sí en otro momento.
y otro muy diferente cuando tiene 25, 30 o 50 años, ya que será imposible transformarlo, porque ya se habrá generado una gran experiencia previa. Por eso, por un lado, el desarrollo del cerebro es el fundamento de la existencia de una persona. Pero por el otro, si uno quiere desarrollar su cerebro, debe comprender qué es el desarrollo del cerebro. No hay que pensar que una persona que estudia en la universidad desarrolla su cerebro. Solo el hombre que cada día se desarrolla a sí mismo en casa es el que desarrolla su cerebro. El que va a la universidad y asiste a las clases puede que solo esté generando la tecnología, las herramientas para el desarrollo del cerebro, pero esto no es el desarrollo del cerebro. Por supuesto, el que se desarrolla en casa se desarrollará también en la universidad y al revés, el que no se desarrolla en casa tampoco lo hará en la universidad. Y siempre estará en una protesta contra esto. Por eso, en la actualidad, vivimos en la sociedad donde domina el estado no verbal del cerebro. Es algo que también hay que aceptar. De hecho, todo el mundo tiene razón, porque todo lo que uno crea y dice está basado en su esencia no verbal. Incluso observo cómo la gente que entrena ya 15-20 años tiene el mismo estado de la mente que tenía 15-20 años atrás. Y entonces, lamentablemente deben aceptarlo, pero si no producen el cambio, seguirán hasta la actualidad sin poder hacerlo. Porque su yo, el ego, está en la misma condición que 15-20 años atrás. O sea, parece que uno se está desarrollando, pero percibe este mismo desarrollo teniendo el cerebro en el mismo estado que ya tenía, bajo la misma perspectiva que antes. La única ventaja es que algunos siguen desarrollándose, otros ya se han ido. Es que los que recién empiezan a entrenar deben saber que pueden que dentro de 15-20 años tengan la misma condición del cerebro que ahora. Entonces, ¿por qué entrenar, perder el tiempo? Porque habrá una ventaja adicional, que al fin de cuentas uno se conservará en la condición en la que está. De lo contrario, sería mucho peor.